que a Dios ha sido bueno. Bueno y para siempre es su misericordia, para siempre su grandeza, para siempre su presencia. Él es todopoderoso, aleluya. Bueno, vamos a desarrollar en esta noche una palabra que el Señor me había dado estos días, hace una semana exactamente. Y quiero que vayamos a ella en esta noche. Yo la he titulado, la tenía anotada en otro cuaderno y hoy le puse el título que usted va a escuchar y se llama La obediencia, la clave de la libertad. Amén. La obediencia, la clave de la libertad. Todo aquel que desee, anhele ser libre, debe ser obediente. Si no hay obediencia, no hay libertad. ¿Por qué? Porque Dios liberta al que hace todo al pie de la letra. Dios liberta a aquel que dice, Señor, yo con, sin, teniendo, sin tener, completo, incompleto, te voy a obedecer. La gente obediente es respaldada por Dios. La gente que decide hacer lo que Dios le ha dicho, aunque le cueste, aunque se enfrente a situaciones adversas, aunque tenga dificultades, aunque pase procesos, aunque viva desavenencias, se dedica a obedecer a Dios. En un caso particular en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue obediente y esa obediencia lo llevó a la victoria. Esa obediencia lo llevó a trascender en las generaciones. Esa obediencia lo llevó a la plenitud del reino de los cielos. Lo llevó más cerca de Cristo, aunque pasó por dificultades. Uno de los libros que escribió el apóstol Pablo, a la parte final, cuando él termina de escribirlo, él dice, he pasado por tribulaciones, por cárceles, por naufragios, por azotes, mejor dicho, por todo pasó él, dijo, pero aquí estoy parado en la brecha, porque aquel que es obediente alcanza la gloria, aquel que es obediente tiene puertas abiertas, aquel que es obediente puede discernir el poder del Espíritu Santo sobre él, aquel que es obediente, que no se limita a obedecer, puede encontrar esa libertad. Y estamos hablando del mes del jubileo o el tiempo del jubileo, y en el tiempo de jubileo la gente era libre, el esclavo era libre, se perdonaban las deudas, se vivía de la gracia, de la bendición del cielo sobre los seres humanos. Y yo quiero hablarle en esta noche de Esther. Todos hemos escuchado hablar de Esther, la reina Esther, aquella que fue puesta en lugar de Basti, en medio de un imperio babilónico, en medio de un tiempo difícil que vivía el pueblo judío. Esta mujer fue puesta entre el harén del rey. Esta mujer fue puesta como ese reinado de belleza donde se reúnen todas las mujeres, se cuidan, comen, comparten entre ellas, se presentan de diferentes maneras, con diferentes trajes. Ahora en esta época, ¿no? En ese tiempo eran los trajes especiales de las reinas, y Esther fue puesta allí con un propósito. No fue porque al tío Mardoqueo se le ocurrió enviarla ya, la estaba enviando a la boca del lobo porque era judía, pero estaba el Señor en medio del plan y el propósito divino que tenía con la reina Esther, con Mardoqueo y con todo el pueblo judío. No necesariamente necesitamos escuchar la voz audible de Dios para obedecer. El que conoce la voz de Dios le obedece aunque audiblemente no la escuche. El que sabe cuándo Dios le habla, aunque no lo escuche audiblemente, empieza a caminar en pos de lo que él le ha dicho. Y el libro de Esther no nombra a Dios por ningún lado. Es el único libro de la Biblia donde Dios no es nombrado, pero sí es visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Vemos a Dios actuar, vemos a Dios obrar, vemos a Dios cuidar y proteger. Esther, una niña envuelta en medio de una tragedia a nivel nacional. No era que iban a matar a los judíos que habían robado, que no trabajaban o X personas. Iban a matar a todo el pueblo judío. Y Esther era solo una niña que era huérfana, que había sido tomada por su tío Mardoqueo para ser criada como su hija.
Y ahí vemos el nivel de obediencia. Y yo voy a leer Esther 2 del 10 al 10 y 20. Voy a leer estos dos pasajes porque vamos a estar leyendo y vamos a desarrollar este tiempo de palabra basándonos solamente en el libro de Esther. Mira lo que dice el verso 10. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Y el 20 dice, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Amén. Si nosotros queremos ver bendición, si nosotros queremos estar alineados con el propósito de Dios, no hay que hacer otra cosa, simplemente que obedecer. Dice que Esther obedeció o guardó el secreto de lo que Mardoqueo le había hablado que no dijera. Amén. Y cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, porque una cosa es, como lo vemos en el libro de los evangelios, en Mateo 26, si no estoy mal, donde el Señor les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y 11 le dicen, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo. 11 sabían que era el Señor, pero uno le preguntó y le dijo, Maestro, soy yo. Una cosa es que nosotros creamos que existe un Dios poderoso, que existe un Señor. Ese Señor en el original hebreo, el que narra allí el Evangelio de Mateo, es Curios y significa Yahweh. O sea que los 11 tenían claro que Jesucristo era la representación del Señor y le estaban diciendo, Señor, yo soy quien te va a entregar, pero hubo uno que le dijo, ¿qué? Maestro, porque podemos decir y hablar de Dios, pero no caminar con Dios. Judas caminaba con Jesús, pero no conocía a Jesús. Y esta mujer Esther caminaba con su tío Mardoqueo y sabía que él era quien daba las órdenes, sabía que él era quien la direccionaba. Así es que esta mujer obedeció. Dice que ella no contó nada como su tío Mardoqueo se lo había indicado. Y pasó todo el capítulo 2 y ella no habló de quién era su familia. Cuando Dios nos envía a hacer algo, nosotros tenemos que ser prontos para obedecer, porque el camino está trazado para la bendición y para la victoria. Pero si nosotros dejamos de hacer lo que el Padre nos ha mandado a hacer, o queremos tomar un atajo, o desobedecemos, así sea en una sola cosa, el plan de Dios se arruina. Y yo en la semana pasada estaba en la cocina, estaba cocinando, yo le decía a alguien, a mí me pasan cosas hermosas en el baño y en la cocina con la presencia del Señor. Y yo estaba cocinando y estaba pensando en alguien y estaba orando por ese alguien, y el Señor me dice, ¿sabes que hay gente que retrasa mi agenda? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Me dijo, porque no me obedecen. Y cuando no me obedecen, retrasan mi agenda, retrasan al cielo, retrasan el propósito de Dios. Y me puso como ejemplo a Elías. Elías había sido llamado profeta para cumplir con ciertas asignaciones, pero cuando él tiene miedo, se esconde en la cueva y el Señor lo llama en medio del soplo apacible y le dice, ¿qué haces ahí? Ven acá, porque aún tengo una tarea para ti. Y el Señor tuvo que delegarle una tarea a 3 personas cuando el Señor tenía determinado que la tarea la hiciera uno solo. Y hay un retraso en el propósito de Dios, en el reino de los cielos, ¿a causa de qué? De nosotros. Otro ejemplo más cercano y más de pronto visible a nuestros ojos es el pueblo de Israel. 40 días se convirtieron en 40 años, porque ellos retrasaron la agenda de Dios por la desobediencia, por la queja, por la murmuración, por todo lo que ellos hubiesen hecho en ese tiempo. Retrasaron la agenda de Dios. Y aunque Dios siempre
siempre llega en el tiempo justo, en su plenitud. Hay cosas que se retrasan para nosotros a causa de la desobediencia, a causa de que no tomamos la agenda de Dios para hacerla tal cual estaba, sino que decidimos tomar atajos para llegar a nuestra manera, y a causa de eso retrasamos la agenda de Dios para con nosotros. Y luego estamos diciendo: Señor, ¿por qué a mí no me ha sucedido tal cosa? Señor, ¿por qué a mí no me ha pasado tal otra? Señor, ¿por qué yo no he visto tal otra? Y empieza uno a pensar y a recapitular, y resulta que se desobedeció la orden que Dios dio, y a causa de esa desobediencia el cielo tuvo que quedarse en stand-by hasta que el hombre sea reargüido y vuelva a entrar por el camino que le corresponde. Imagínense si Esther se hubiera rehusado a obedecer a Mardoqueo. Imagínense si Esther hubiese llegado allá porque era linda, porque era hermosa, porque ella dice la Biblia que era una mujer muy hermosa, y ella hubiese llegado allá a decir al harén de las reinas: no, es que yo soy judía y estoy aquí porque vine a ver si puedo seducir al rey Asuero, a ver si él me extiende su cetro y a ver si él me da lo que yo anhelo. No, ella obedeció. Amén. Y lo primero que encontramos en el libro de Esther es que había un decreto de ¿qué? De muerte. Esther capítulo 3, el verso 9 dice de la siguiente manera: si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos, y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los deposite en la tesorería del reino. El rey estuvo de acuerdo, y para confirmar su decisión, se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, y el enemigo de los judíos. El rey dijo: tanto el dinero como el pueblo son tuyos, para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Amén. En manos de Amán había un decreto de muerte. Amán simboliza el infierno. Siempre que Dios te da una agenda divina, el diablo va a querer venir a traer muerte. Siempre que el cielo te anuncia una agenda divina, el diablo va a levantarse para decir: no vas a lograrlo, no van a lograrlo, no van a cruzar el río, no van a cruzar el Jordán, no van a pasar el Mar Rojo, no vas a entrar entre la participación de las reinas, no vas a ser parte del reinado, te voy a sacar, no te voy a dejar participar, te voy a mandar como concubina para que no tengas oportunidad de hablar con el rey. Y siempre que hay un propósito y tú decides cumplir esa agenda y ese propósito, te vas a enfrentar a un decreto de muerte. Yo les decía una vez, en el infierno hay un letrero así grande, su foto grande, con su nombre en letra mayúscula, donde dice: se requiere vivo o muerto. Usted tiene un enemigo acérrimo, y no es el diablo, es el infierno completo. El infierno te odia, pero te odia más cuando tú decides obedecer a la agenda de Dios. El diablo te odia más cuando tú decides decir: por encima de lo que sea, yo voy a obedecer a Dios. Por encima de lo que sea, yo voy a cumplir el propósito de Dios. Por encima de lo que sea, no voy a retrasar la agenda de Dios. Sea en burro, sea en bus, sea en carro, sea en taxi, sea en metro, en lo que sea yo voy a caminar y no voy a retrasar la agenda de Dios. Cuando usted se dispone a obedecer a Dios, como lo hizo Esther en el capítulo 2, usted se va a encontrar que de una vez va a encontrar un decreto de muerte. Y el diablo va a querer matar sus finanzas, el diablo va a querer matar su disposición, el diablo va a querer matar su deseo, el diablo va a querer hacer hasta lo imposible para que usted no pueda obedecer, para que usted entre en pánico, para que usted diga: mire, yo empecé a servirle a Dios, yo empecé a obedecerlo y me empezó a ir mal. En el libro de Apocalipsis, cuando sale la mujer
vestida con la luna bajo sus pies. Dice que ella estaba encinta, pero enseguida salió el dragón y se le paró enfrente. ¿Por qué? Porque todo lo que está dispuesto en esta tierra para un propósito divino tiene un dragón enfrente que quiere destruir ese propósito. Por eso es que usted y yo debemos ser tan entendidos de los tiempos, debemos de tener los sentidos ejercitados al propósito divino para poder decirle: Señor, aquí estoy, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Pablo ejercitó sus sentidos, Pablo ejercitó su pensamiento, Pablo ejercitó su mente, Pablo ejercitó su ser para decirle: Señor, preso, naufragando, encarcelado, Señor, sin ropa, desnudo, apedreado, vituperado, azotado, pero aquí voy a estar sirviéndote. De uno de los coliseos más importantes de la época antigua, está en Éfeso ese coliseo. Tuvieron que sacarlo por la parte de atrás del coliseo porque lo iban a apedrear, porque estaba predicando el evangelio. Esther hubiese podido decir: yo no me meto en problemas, yo mejor me aparto, yo no hago nada, pero ella sabía en lo más profundo de su corazón que había un propósito eterno para ella, que había una agenda divina para ella. La agenda divina no te... Cuando tú entiendes la agenda divina, tú no te mueves, tú no te corres, tú le dices al diablo: si tú vienes con todo tu arsenal, yo tengo la palabra, yo tengo ejércitos alrededor mío, yo tengo ángeles que me cuidan, yo tengo gente que ora por mí, guerreros de oración. Mire, ¿sabe una cosa? A veces nosotros somos cobardes y no entendemos que hay gente que aún, aunque no se vea con nosotros todos los días, ora por nosotros. Gente que usted dice: yo hace rato que no lo veo. Y cuando se lo encuentra: ay, oye, yo estuve orando por ti. Al pastor le pasó hace poco. En diciembre hubo alguien que el Señor le puso Omar Olivares, Omar Olivares, Omar Olivares, Omar Olivares. Y Omar llevaba años que no se veía con ese hombre. Pero él duró orando por Omar un buen tiempo hasta que Omar lo ubicó. Él trató de ubicar a Omar, nunca lo encontró al pastor, nunca encontró al pastor. Y un día menos pensado el pastor lo llama y dice: Omar, yo estuve orando por ti, yo te estaba buscando, el Señor quiere hacer algo contigo y conmigo. ¿Quién hizo eso? Una agenda divina. Pero cuando nosotros permanecemos alineados al propósito de Dios, cuando nosotros decidimos obedecer como lo hizo Esther, que Esther dijo: no, yo no le voy a hacer caso a mi tío, ¿eso para qué? Yo hago como a mí me parezca, al fin y al cabo yo soy bien bonita, 90, 60, 90, no. Ella dijo: yo tengo que obedecer la orden que mi tío me está dando para que el plan sea un éxito, para que todo sea un éxito. ¿Sabe las ventajas que había para una reina? Y ella dijo: yo voy a obedecer. Y siempre te vas a encontrar que cuando tú obedeces a la asignación, a la agenda divina, el diablo va a poner un decreto de muerte. Te voy a arruinar, te voy a quitar, no te voy a dejar. Vas a orar y no vas a poder orar. Vas a ayunar y vas a sentir que todo te da hambre. Vas a querer hacer tantas cosas para el reino y te vas a sentir detenido. Yo no sé si usted lo haya sentido, pero yo muchas veces he sentido que quiero arrancar con algo aún mayor y no me puedo, como que me paralizo en el espíritu, como que el enemigo intenta paralizarme, ponerme sueño, ponerme pereza, ponerme cansancio, ponerme tranquilidad. Porque Satanás quiere verte muerto. No para ganarse su alma, no. Satanás quiere verlo muerto para que no se cumpla el propósito de Dios en su vida y en la mía. Para que la agenda divina del cielo no se haga realidad en esta tierra. Porque al diablo, mire, yo le voy a decir algo que yo lo he entendido de esta manera. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo porque yo lo he entendido así. El alma al diablo no le importa. A él lo que le importa
es que usted y yo no cumplamos con el propósito de Dios. Porque cuando nosotros entramos en el tiempo de Dios, aquí en la plenitud de Dios, es donde el diablo nos tiene miedo. Porque es la cara, tu cuerpo, tu vida, lo que tú haces representa a alguien que no puede estar aquí en cuerpo presente porque ya lo estuvo, pero tiene un representante que vive en santidad, que vive en legalidad, que vive en obediencia, y la gente empieza a verte, y a raíz de que te ves, que el diablo dice, ese es un problema. Porque en el momento que usted acepta a Cristo, usted tiene la salvación. Y yo se los he enseñado muchas veces, los niveles allá celestiales, las reinas, las concubinas, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero Satanás lo único que quiere es que usted no sea el punto de contacto para muchos. Porque sabe que si él pierde no solamente su alma, pierde el alma de muchos, porque a través suyo, que vive en santidad, que vive en obediencia, se van a salvar muchos. Cuando usted termina el capítulo 9 del libro de Esther, la victoria del pueblo judío, una que se sometió, una que caminó en santidad, una que caminó en obediencia, libertó a miles, libertó al pueblo, le dio libertad a un pueblo completo. Entonces imagínense lo que sucede cuando uno decide obedecer. Cuando la samaritana decidió obedecer, cuando la samaritana se encontró en ese diálogo con el Señor, ella decidió obedecer. Y dice que en su aldea, la mayoría, si no estoy mal, dice que toda la ciudad empezó a seguir, empezó a caminar con Jesús, empezó a escuchar la palabra del reino por una sola que decidió obedecer. También en el libro de los Hechos habla de Lidia, la vendedora de púrpura, y dice que cuando ella estaba con Pablo, recibió la palabra, aceptó a Cristo, empezó a caminar con Cristo, y dice que toda su familia se convirtió. Entonces a Satanás lo que menos le importa es su alma. A Satanás lo que le importa y lo que lo pone a él de mal humor es que usted cumpla con la agenda divina. Porque la agenda divina suya traza la bendición para otros. Su agenda, su obediencia, lo que Dios trazó en el cielo para usted, marca la libertad para otros, marca el tiempo del jubileo para otros. Unos están presos, pero cuando usted obedece, Dios lo envía a sus presos, Dios lo envía a esos ciegos, Dios lo envía a esos mudos, Dios lo envía a esos paralíticos. ¿Para qué? Para que los saque al jubileo, para que los saque a la victoria, para que los saque a la bendición. Y ahí es donde usted y yo somos un problema para Satanás. Entonces, cuando usted entiende la agenda divina del cielo, Satanás siempre va a venir, el infierno siempre va a venir con un decreto de muerte. Y muchas veces hasta enfermedad usa el diablo. El que no se enfermaba, cuando decidió obedecerle a Dios, se empezó a enfermar. Y ya no puede salir. Y le dio mareo. Y le dio ayayay. Y no sabe, dice por ahí, le dio el, ¿cómo es que decimos nosotros aquí? Porque aquí hay enfermedades que solo existen aquí. ¿Me dio el qué? Ay, me dio el patatús. No se sabe qué es eso, pero le dio algo. Y ya por eso no va a la iglesia, o ya por eso no va a evangelizar, o ya por eso no va a orar, o ya por eso no va. ¿Por qué? Porque le dio el patatús. Me dio el beriberi. Y uno se enferma de cualquier cosa cuando el diablo sabe que hay un propósito divino en la vida de nosotros. Cuando sabe que hay una agenda y cuando sabe que hay alguien que quiere caminar en esa agenda. Yo creo que nunca en la vida del Antiguo Testamento, antes de Esther, había habido de pronto alguien que le diera tanto problema al diablo. Porque era una huérfana, era judía, no tenía posibilidades, no tenía oportunidades, no era lícito que hiciera parte de un reinado al cual ella no pertenecía. Los judíos toda la vida han sido exiliados, en ningún lado los han querido. Entonces ella se coló en algo que no se debía haber colado para preservar su vida. Amén. Entonces siempre que tú veas la agenda de Dios, la entienda, la reconozcas y empieces a obedecerla paso a paso, letra por letra,
minuto por minuto, segundo por segundo de esta agenda, vas a encontrarte con un ¿qué? Con un decreto de muerte. Pero yo lo vengo a decirle que le tengo buenas noticias. Satanás no mata las agendas de Dios. Nosotros somos los que detenemos la agenda de Dios y matamos la agenda de Dios. Pero el Señor, cuando ve a alguien obediente, no puede destruirlo. Amén. Segundo punto, hay una tarea que desarrollar. Siempre que Dios revela una agenda, es porque Él tiene una tarea que hacer. Cuando usted le dice a sus hijos, bueno, yo necesito que usted hoy haga esto, esto y esto, ¿cierto? Le está asignando unas tareas que tiene que hacer. Lave el baño, lave la loza, barra y trapee la casa. 4 tareas. 4 tareas que tenía que hacer su hijo. Y si las hace al pie de la letra, va a recibir ¿qué? Una bendición. Así mismo es con el Señor. Esther tenía una tarea que no era fácil, una tarea que era difícil, una tarea que era complicada. Estaba, vuelvo y le repito, en una nación que no era la suya. Estaba participando en un reinado que no le pertenecía participar. No le era lícito estar en ese reinado. Era huérfana y era judía, pero ella entendió la tarea que debía desarrollar. Y Esther 4, capítulo 10 al 17 dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor. Entonces le ordenó que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del reino e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. El rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días, así que Atac le dio el mensaje a Esther, de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. Mas mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther había ordenado. Amén. Había una tarea que hacer y era de entrar donde no se podía entrar. Era hacer algo que legalmente por las leyes de ese país no se podía hacer. Pero que cuando Dios está con uno, uno puede tocar la puerta, uno puede entrar donde no le han dado permiso de entrar, uno puede tomar lo que el diablo no ha querido que nosotros tomemos, usted puede adentrarse donde Dios quiere ponerlo, porque usted no va solo, delante suyo va el Todopoderoso, delante suyo va el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué hay que hacer? Tener clara la asignación. Ella dijo, está bien, yo sé que no puedo entrar al palacio, y le mandó a explicar a Mardoqueo, mire, lo que pasa es que el rey a mí no me ha mandado a llamar, lo que pasa es que el rey a mí no me ha dicho que venga, y si yo entro muy posiblemente yo voy a morir. Y el Mardoqueo le dice, bueno, mamita, no importa. Esa es la gente como Elías. Elías, el Señor le había dado una tarea y él dijo, no, pues es que yo tuve miedo y yo mejor huí y mejor me vine a esconder acá porque Jezabel, mi mamá, me iba a matar. Y él, así tal cual le dice el tío,
a Esther, tranquila, entonces no vaya. Pero no crea que porque usted está ahí se va a librar, porque la verdad va a salir a la luz y usted va a terminar muriendo con todo el pueblo. Entonces, cuando usted y yo recibimos una tarea del cielo y no la ejecutamos, no solamente morimos nosotros, sino que matamos todo lo que nos rodea. Metemos a un montón de gente en problemas. Y yo lo hablaba con alguien que día y decíamos que es tan tremendo que cuando yo no obedezco, retraso la agenda del cielo, le enseñaba yo a esta persona. Y aparte de todo, me meto en problemas con Dios y le causo problemas a otros. Porque si Esther no se hubiese alineado con la orden de su tío Mardoqueo, matan a todos los judíos, pero por ahí derechito también cae ella, porque ella también era judía. Y todo en la Biblia dice la palabra que no hay nada oculto debajo del sol que no haya de ser manifiesto. Amén. Entonces, cuando a usted le asignen una tarea, entienda que no se la está asignando cualquiera. Entienda que esa tarea que Dios le dio, se la dio a usted. Tal vez usted dice, es que pastora, llevo una semana con el nombre de alguien aquí. Mire, si Dios le puso el nombre de esa persona aquí en su mente y usted no se la saca de la cabeza, no es para otra cosa que para orar. Si Dios le ha puesto en el corazón, ayune, haga ayuno por esto y por esto, hágalo. Haga la tarea, porque usted no sabe a quién está bendiciendo a través de su obediencia. Usted está siendo bendecido por obediente, pero tal vez Dios lo puso a usted a ayunar, a orar, a derramar su alma como intercesor por ahí. Siquiera se lo va a agradecer. Pero el cielo tiene una recompensa para esa gente que decide obedecer a Dios. Yo creo que todos los judíos, miles de judíos que no murieron, yo no creo que todos hubieran ido al palacio a agradecer a Esther. Yo no creo que todos se hubieran parado allá afuera y ella hubiera salido al balcón del reino así. Y todos le hubieran dado las gracias. Yo creo que mucha gente ni se enteró que había sido Esther. Pero el cielo sabía que había sido Esther, la que había sido valiente, la que había sido osada y había dicho, no importa, tío, yo voy a obedecer. Y si perezco, pues perezco. Y si me muero con las botas puestas. Una cosa es morirse y otra cosa es morirse dando la batalla. Porque el galardón es grande para aquel que decide cumplir con las tareas que Dios le asigna. Y aunque las asignaciones sean difíciles, no le tenga miedo a la asignación, porque toda asignación que Dios nos da, nos la da porque Él tiene claro que nosotros tenemos el depósito que necesitamos para cumplir con esa asignación. Él no nos manda como que al aire, no. Él nos manda con todo lo que necesitamos para esa tarea, para esa asignación. ¿Sabe? Yo nunca creí que iba a poder predicar. El primer mensaje duré 15 minutos y prediqué en el Salmo 23, donde todo mundo predica. Y no sabía nada. Pero como Dios es un Dios de tareas, de asignaciones y de provisiones, Él me ha venido proveyendo y le doy gloria a Él, porque cada vez entiendo más, porque cada vez es más profundo su mensaje, porque cada vez llega con más misericordia a mi vida y ahí he podido ir desarrollando lo que hoy tengo. No es mío, es de Él. Pero ¿sabe por qué? Porque yo he decidido obedecer a desarrollar la tarea que Él me ha enviado a hacer. Puede que a veces yo diga, mire, yo no he fallado nunca en la iglesia porque me duele la cabeza o porque esté enferma. Nunca. Ni como danzora, ni como predicadora, de ninguna manera. Nunca he fallado. Las únicas veces que fallé fueron 2, 3 veces fallé porque mi hijo estaba en la UCI. Y a las 7 de la noche salía de la UCI de cuidarlo a él. Pero siempre iba a la iglesia, me dolía. Y aún más ahorita que tengo más responsabilidad, mi tarea es estar aquí. He predicado con dolor de garganta.
He cantado con dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay una tarea que yo tengo que cumplir y que yo no, por diferentes situaciones de la vida, yo no me puedo quitar el manto que tengo y guardarlo y volverlo a sacar cuando yo quiera. Cuando nos dan una tarea es para cumplirla al pie de la letra, es para llevarla hasta el final, es para hacerla hasta el momento donde Dios diga, ya terminaste, ahora vas a entrar en otro nivel, ahora vas a estar en otro nivel. Si el Señor lo puso a usted a hacer una tarea, hágala, hermano. No le tenga miedo a hacerla. Haga las tareas que Dios le asigne. Porque con las tareas que Dios le asigne a usted, usted va a avanzar. Esther dijo, no importa. Y si perezco, que perezca. Y recuerde que dijimos que el punto número 1 era ¿qué? Había un decreto de muerte. Y ella dijo, bueno, si tengo que morir, voy a morir, pero no voy a morir como cualquier persona. Voy a morir porque decidí salvar a mi nación. Voy a morir porque decidí salvar a mi pueblo. Voy a morir porque decidí creerle a mi tío que es la representación de Dios en este libro. Todo lo que ella hizo, lo hizo al pie de la letra. Y cumplió con la tarea, cumplió con la asignación. Tanto así que cuando usted lee toda la historia de Esther, el rey la vio y quedó fascinado. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Sí, Esther era bella, pero yo creo que a un reinado no van mujeres feas. Bueno, ahorita sí, porque se operan y se hacen un montón de cosas. Pero mujeres naturales como Carolina Gómez, como Paola Turbay, que no son operadas, que eran reinas muy lindas, sin nada en sus caras, sin nada en sus cuerpos. Así yo creo que era el reinado de esa época. Iban mujeres bonitas, iban mujeres bellas, las mujeres árabes, las mujeres de Irak, de Irán, todas esas mujeres de esos pueblos árabes son hermosas. Generalmente son muy lindas, tienen unas facciones muy lindas y no se engordan, que es lo mejor. Siempre andan así súper guau. Entonces imagínense que en ese reinado había mujeres muy bellas, pero había una que aparte de ser bella tenía gracia. Porque no basta con solamente ser bonita, se necesita gracia. No basta solamente con ser simpático, se necesita gracia. Hay gente que no es ni tan bonita ni tan simpática, pero tienen ¿qué? Gracia. Amén. Y la gracia le abre la puerta y la gracia le da el acceso y la gracia hace que entre. Uy, ¿usted cómo hizo para hablarse con X persona? La gracia. Simplemente se llama gracia. ¿Pero por qué? Porque se cumple la tarea. Porque cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, el Señor empieza a trabajar en pro de nosotros. El cielo empieza a moverse en favor de nosotros. El cielo empieza a activarse en favor de nosotros. Lo que usted no tenía, el cielo se lo provee. Lo que usted no creía que iba a hacer, el cielo lo hace. No es que usted lo haga, es que usted a medida que avanza, el cielo va haciendo lo que usted necesita para llegar al destino completo de lo que usted necesita o de lo que el reino necesita en la agenda divina que le dio a usted. Y obviar los trabajos de Dios, las tareas, las asignaciones que Él nos da, es terminar siendo un fracasado. Amén. La gente que obvia las tareas de Dios termina siendo un ¿qué? Un fracasado. En cambio, si nosotros obedecemos a las tareas de Dios, con la poquita fe que tengamos y con la obediencia, vamos a llegar lejos. Amén. Vamos a alcanzar ese propósito divino. Vamos a alcanzar ese tiempo de jubileo. Y el siguiente punto, el número 3. ¿Lograron qué? La libertad, la victoria para el pueblo. Porque resulta que Esther entra al palacio, le dice al rey, hace los banquetes, entra donde el rey, habla con el rey, le explica al rey el capítulo 8 y el capítulo 9. En el capítulo 8
Aquí se habla del decreto para ayudar a los judíos y dice la palabra que el rey se quitó el anillo. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 8, lo voy a leer desde ahí. Ese mismo día el rey Jerjes entregó a la reina Ester las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey porque Ester le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. En el momento justo ella contó la verdad. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo y a Ester. Y a Ester nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego Ester volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro de Amán. El Agageo había conspirado contra los judíos. Nuevamente, el rey extendió su cetro de oro hacia Ester, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Y el verso 5 dice, Ester dijo, si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un nuevo decreto que anule las órdenes de Amán, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Entonces el rey Jerjes le dijo a la reina Ester y a Mardoqueo el judío, le he dado a Ester las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey que exprese lo que ustedes quieran y séllenlo con el anillo del rey. Amén. Séllenlo con el anillo del rey. Lograron la libertad. El capítulo 9 habla de la victoria de los judíos. ¿Y sabe por qué se logró la libertad? ¿Y sabe por qué el pueblo judío entró en un tiempo de jubileo que hasta el día de hoy celebran? Se llama la fiesta del Purín y se celebra ahorita en octubre. Y lo que aquí se celebra como Halloween, para ellos es comer pan en forma de oreja, y le llaman las orejas de Amán, y ellos ese día salen, bailan en las calles, hacen fiestas recordando que gracias a una mujer que decidió obedecer, encontraron la libertad, fueron librados de la muerte, fueron traspasados de deshonra a honra, porque el rey Asuero los honró, honró a Mardoqueo, honró a Ester y le dio orden a todo el pueblo que tenía que respetar y honrar ¿a quién? A los judíos. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, obedecer a sus tareas, así pase lo que pase, así el mismo infierno se revuelque para que usted retroceda. Cuando usted se determina a creerle a Dios, usted entra en tiempo de jubileo. Usted entra en tiempo de libertad, usted entra en tiempo de bendición y de victoria, y no solamente es usted, su familia, su casa, sus generaciones, sus vecinos, sus amigos, todo lo que lo rodea a usted tiene que entrar en ese tiempo de libertad. ¿Por qué? Porque usted está en obediencia. La obediencia es la clave de la libertad. Tenemos que presentarnos delante de Dios, aprender a decirle, Señor, ¿cuál es la agenda que tú tienes para mí? ¿Cuál es el trabajo que yo tengo que realizar? ¿Me cuesta? ¿No me cuesta? ¿Me siento cansado? No importa. Cumpla con la tarea. Todos estos grandes hombres de Dios que vemos aquí en Colombia y en el mundo no están donde están porque desobedecieron. Están donde están porque obedecieron. Están donde están porque decidieron creerle a Dios. Están donde están porque dijeron, no importa, Señor, no tengo ni para el pasaje, pero te voy a obedecer. No tengo ni para tal cosa, pero yo lo voy a hacer. No tengo para zapatos, no tengo para ropa, no tengo para comida, pero yo te voy a obedecer. Amén. Pero la obediencia trae libertad. Esa obediencia que nosotros le damos a Dios
trae libertad a nuestras generaciones, trae libertad a la vida de la gente que está cerca de nosotros, trae libertad a la iglesia, trae libertad a todo el que nosotros podamos impactar. La vida de Esther impacta hasta el día de hoy. La vida de Esther nos muestra que sí es posible obedecer a Dios y recibir recompensa de Él. Y aunque muchos lo tienen por tardanza, cuando yo leo el libro de Esther, me puedo ver a través del libro de Esther que Dios no tarda, que Dios trae respuesta rápida. Pero la respuesta rápida viene en respuesta, valga la redundancia, de ser obedientes a Él, de cumplir con la agenda al pie de la letra. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gloria al Señor. Vamos a clamarle al Señor que nos ayude a ser fieles, que nos ayude a ser obedientes. Dígale, Señor, ayúdame, Padre Santo. Ayúdame a ser obediente a tu agenda. Tal vez tu agenda para mí es difícil de cumplir. Tal vez tu agenda para mí es complicada, Señor. Me siento a veces que es más grande que lo que yo puedo ser, que me supera muchas veces, tal vez en tamaño, tal vez en fuerza. Pero yo estoy seguro que si voy contigo, Señor, al igual que Esther, puedo entrar, Señor y Dios, puedo tomar posesión de lo que necesito del cielo. Puedo hacer uso de esa agenda maravillosa y disfrutar de eso poderoso que tú tienes para mí, Padre Celestial. Hoy me lleno de valor, Señor y Dios, como se llenó de valor Esther, Padre, para ir, Señor y Dios, hacia el cumplimiento de esa palabra, de esa agenda poderosa que tú creaste para mí, Señor, que tomaste el trabajo de hacerla, Padre, con tu puño y con tu letra, Padre amado. Y te damos gracias, precioso Jesús. Bendecimos tu precioso nombre en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Aunque el enemigo venga como río, Señor, tú vienes para darnos libertad y abundancia. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos, Señor Jesús. Y te damos honor a ti, Señor y Dios, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Que queremos adorarte, Rey. Y queremos obedecerte, Espíritu Santo. Dile, Señor, yo voy a ir delante de ti. Porque quiero ser libre en esta noche. Porque quiero obedecerte, Señor y Dios, Padre precioso. Quiero agradarte. ¿Qué tal si apagan un momento las luces y dejan que solamente se vea la letra? No quiero nada que me distraiga. Quiero agradar. Dile, Señor, yo quiero agradarte a ti, Padre. Yo tengo una corona que tú me entregaste y te la entrego a ti, Señor. Así yo me he preparado, como ella se postró, así yo me estoy postrando, yo te doy mi adoración, en ti encuentro mi llamado, que no me voy de ese lugar. Sin ver mi amado, sin ver mi amado, que no me voy de ese lugar. Sin ver mi amado, sin ver mi amado. Dile, Señor, estoy preparado para un encuentro contigo. Hoy me presentaré ante el Rey y el mejor de mis vestidos me pondré. Toma ese vestido de obediencia. Y perfume más valioso usaré. Estoy preparado para un encuentro con Él. Y quiero agradarme a Él. No quiero nada que me distraiga. Quiero adorarme a Él. Traigo mi corona a sus pies. Como se preparó, así yo me he preparado. Como ella se postró, así yo me estoy postrando. Yo te doy mi adoración.
oración. El tiempo encuentro mi llamado. No te vayas sin obedecerme. No te vayas sin verlo, no te vayas sin conocer su agenda en esta noche. Dile, Señor, yo quiero conocer tu agenda. Quiero saber cuál es el diseño que tienes para mí. No me quiero ir de este lugar sin verte, amado Rey. Sin ver mi amado, sin ver mi amado. Así es, Señor Jesús. No queremos irnos sin ver tu presencia, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú revelas, Señor y Dios, en esta noche ese llamado poderoso que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, el honor y la exaltación, precioso Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendiga el nombre del Señor y dígale, Señor, estoy preparado para un encuentro contigo. Quiero obedecerte, quiero agradarte. No quiero ser distraído por nada del infierno. Quiero obedecerte de principio a fin porque voy a ver la victoria, Padre precioso, sobre todas las cosas. Y te damos a ti la alabanza y la adoración, Rey de Gloria. Amén y amén. Aleluya. Y como usted y yo hemos escuchado en esta noche sobre la obediencia,